Continuamos con el libro. La Biblia de las Brujas. Libro segundo. El camino de las brujas. Tema: muchas mansiones. Las actitudes de las brujas y de los brujos hacia otras religiones y senderos ocultos varían mucho, e incluso hacia las tradiciones wiccanianas diferentes a la suya. Algunos, lamentablemente, confunden la rebelión juvenil con la sensatez, y en consecuencia maldicen indiscriminadamente todo lo cristiano, y a todos sus creyentes, o de cualquier religión paterna que hayan heredado. Otros insisten en que el suyo es el único camino wiccaniano verdadero, y que los gramerianos, los alexandrianos o los partidarios del Seax Wicca, y demás son herejes. No obstante, la mayoría son constructivos y aceptan la antigua máxima ocultista de que todas las religiones auténticas, dejando a un lado la definición de auténtica, de momento, son diferentes caminos que conducen hacia las mismas verdades, y que la selección del camino depende de las necesidades individuales, fase de desarrollo, extracción cultural, etc. Esta máxima fue universalmente aceptada en el mundo antiguo, antes de la llegada del monoteísmo patriarcal. Un sacerdote de Poseidón que visitaba un templo de Amon-Ra, o una sacerdotisa de Isis en un templo de Juno, eran considerados como colegas que servían a la misma última divinidad a través de distintos símbolos. Incluso, la persecución del Imperio Romano contra los judíos, y más tarde contra los cristianos fue política, no teológica. Habrían tolerado esas religiones exóticas de buen grado, como lo hicieron con docenas de ellas, si los cristianos no hubieran rechazado el sistema de tolerancia mutua, o declarado un rígido monopolio de la verdad, basando su pasiva o violenta resistencia frente al imperio en esta pretensión. Por despiadada que fuese Roma, como conquistadora de pueblos, no atacó a los dioses extranjeros ni declaró la guerra provocando un genocidio contra los herejes, como harían después los judíos y los cristianos, y el mismo imperio cuando se convirtió oficialmente al cristianismo. Esencialmente, y al igual que los adeptos a la brujería, que actúan con sabiduría, el paganismo es tolerante. Lucharán contra el fanatismo, la intolerancia o la persecución religiosa. Criticarán lo que consideren prácticas deformadas del espíritu religioso. Atacarán ciertamente el uso hipócrita de las excusas religiosas, que apoyen ideológicamente la crueldad o la codicia, como los dictadores que hacen la guerra en nombre de Dios, los terroristas que ponen bombas contra sus oponentes religiosos, o un gurú que se enriquece gracias a su carisma espiritual. Pero no atacarán una religión como tal ni a sus seguidores. Si lo hicieran, no serían mejores que los cazadores de brujas. Lo que nos devuelve a la cuestión: ¿qué es una religión auténtica? Una religión auténtica es aquella que usa sus propios símbolos, o su propia mitología, ya sea reconocida como tal o no, y sus propias disciplinas personales, para desarrollar al individuo mental, espiritual y emocionalmente, y ponerle en armonía con la divinidad y sus manifestaciones, humanidad, naturaleza y el cosmos considerados como un todo. A lo cual deberá añadirse que debe hacerlo voluntariamente, y a través de su libre elección, nunca obligado. En cuanto a organizaciones, debe admitirse que no todas las religiones cumplen esta definición correctamente. Algunas incluso la ofenden gravemente. Pero como sistemas simbólicos, casi todas pueden servir y, de hecho, sirven para que un individuo sincero que se siente en armonía con sus símbolos particulares, alcance los objetivos propuestos por esta definición. En esta época de revolución espiritual, resulta vital para los adeptos a la brujería, reconocer y actuar conforme a esta distinción, si es que quieren jugar un papel constructivo. Por ejemplo, podemos criticar decididamente, y de hecho lo hacemos, la actitud de la jerarquía católica contra la contracepción, el divorcio, la ordenación de las mujeres, la infalibilidad del Papa y muchos otros temas. Por otra parte, sabemos que muchos católicos normales, incluyendo unos cuantos sacerdotes y monjas que conocemos, están, en privado, de acuerdo con nosotros, en que su enfoque hacia la Virgen María, reconoce el aspecto femenino de la divinidad, es decir, a la diosa, por mucho que el dogma oficial trate cuidadosamente de limitarlo y subordinarlo.
Muchos católicos tienen un innato sentido de la magia, y un conocimiento intuitivo del funcionamiento del poder psíquico, y el folclore católico, en la Irlanda celta o la España latina, está inextricablemente vinculado a actitudes paganas. Cuando llegamos por primera vez a la Santa Irlanda en 1976, francamente, pensábamos que íbamos a pasar una época dura como brujos reconocidos. Para nuestra sorpresa, fuimos aceptados en casi todas partes, e hicimos amistades como si formásemos parte natural del escenario. Nuestros vecinos católicos eran propensos a reaccionar decididamente, si alguien de fuera hacía comentarios despectivos sobre sus brujos. Una vez, incluso le pidieron a Stewart que fuera padrino del hijo recién nacido de una amiga católica, y mientras el cumplido era adecuadamente correspondido, tanto nosotros como el sacerdote, tratamos de persuadirla de que aquello podía no ser muy diplomático. Por nuestra parte, nunca hemos tenido que soslayar nuestras propias creencias, como tampoco nuestro respeto hacia la fe de nuestros amigos católicos, incluso nuestra admiración por ciertos aspectos de ella, ni nuestra crítica a muchas actitudes y reglas de la Iglesia oficial. De manera parecida, al mismo tiempo que deploramos el chauvinismo masculino del Islam, su tendencia a desatar oleadas de peligroso fanatismo y otros defectos, viajar por países musulmanes nos ha enseñado a respetar la sencilla mezcla de franqueza y espiritualidad del musulmán medio, así como el práctico sentido cotidiano de muchas de las enseñanzas de Mahoma. Además, existen muchos puntos en común entre el pensamiento de filósofos, como los sufíes y cualquier ocultista occidental. En cuanto a los judíos, su contribución intelectual y artística a lo mejor de la cultura occidental es incalculable. Su rechazo al proselitismo en la coexistencia con otras religiones, y su equilibrio espiritual contrasta favorablemente con algunos de los menos admirables aspectos del cristianismo. Y nos han legado el tesoro de la Cábala. Pero para la mayor parte de los adeptos a la brujería, su actitud hacia el cristianismo supone el principal problema, puesto que no solo se han de desenvolver en terreno cristiano, sino porque en la actualidad se encuentran en una fase de expansión. Por supuesto, uno de los escollos principales reside en la insistencia de los cristianos en sostener que Jesús fue la encarnación de Dios. En que el carpintero de Nazaret, el hombre que vaciló sobre su destino en el jardín de Getsemaní, fue realmente el creador del cosmos. Incluso aceptando los evangelios como una transcripción razonablemente exacta de sus palabras, no hemos podido encontrar una sola ocasión en que dijera ser Dios. En nuestra opinión esta afirmación fue posteriormente impuesta, y supone una distorsión de su verdadero mensaje, con el que cualquier brujo u ocultista estará de acuerdo, refiriéndose a que la divinidad reside en todos nosotros. Si esto se trasluce en él con una mayor intensidad que, en la mayoría de las personas a lo largo de la historia, es otra cuestión. El personaje de Jesús arrastra una idea tan sobrecargada en Occidente por siglos de amor, fanatismo, proyección psicológica, política y tergiversaciones varias, que resulta difícil discutir sobre él desapasionadamente, pero su naturaleza de bodhisattva, véase páginas 168 y 169, debe quedar fuera de toda duda. Incluso parece que él mismo lo da a entender en los evangelios: antes de Abraham, estaba yo, y sus discípulos alimentaron la creencia popular. Algunos dicen que es Elías, y otros dicen que uno de los antiguos profetas ha vuelto de nuevo. En cuanto a sus enseñanzas, incluso los evangelios dejan claro, que distinguía claramente entre sus predicaciones exotéricas destinadas a las masas, y las enseñanzas internas de sus discípulos escogidos. Una interesante teoría ocultista, véase Dion Fortune, Aspects of Occultism, capítulo 3, se refiere a que no incluyó entre sus enseñanzas al público el tema de la reencarnación, porque su mensaje a las masas se concentró en la necesidad de transformar la personalidad como paso inmediato hacia la perfección, y porque era lo máximo que podían entender en aquella época. Sin embargo, a sus discípulos sí les enseñó las verdades interiores de la individualidad reencarnada, como San Jerónimo insinúa. Véase página 161.
Para algunos ocultistas expertos que también han estudiado la Biblia en profundidad, sería muy fructífero que reuniesen todos los evangelios oficiales, apócrifos y gnósticos, con la idea de reexaminar, sin prejuicios y a la luz de los conocimientos actuales, su relativa autenticidad y corregir en lo posible, teniendo en cuenta las maniobras político-teológicas del Imperio Bizantino, cualquier edición o censura de los textos originales. Corregir los errores de la traducción que se cometieron por ignorancia, de los términos técnicos empleados por las misteriosas escuelas hebreas, y por Jesús mismo, y de esta manera compilar en una antología la totalidad de sus verdaderas, o más probables enseñanzas, tanto exotéricas como esotéricas. Un trabajo para un genio erudito, o para un equipo de genios, pero lo cierto es que la pintura global que surgiera del empeño, podría ser sorprendentemente distinta de la que ha venido elaborando el cristianismo oficial. Incluso, podría reafirmar el sentimiento que tienen muchos adeptos a la brujería, respecto a que una reunión cristiana del siglo I, tuvo que parecerse mucho a un Esbat del siglo XX. Una fiesta del amor, con curaciones, enseñanzas psíquicas y demás. Con la vista puesta en alcanzar un entendimiento con los cristianos que critican el tipo de trabajo que nosotros hacemos, vale la pena señalar lo que Jesús pidió a sus seguidores que predicaran y cumplieran. Curad a los enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad a los muertos, arrojad a los demonios. Mateo 10:8. Es posible que resucitar a los muertos esté más allá de la capacidad de muchos de nosotros, pero al menos los brujos trabajamos duro en los otros 3 mandatos, que en términos actuales podrían resumirse en curar al enfermo psíquico y mental, mientras que exceptuando unos pocos ejemplos honorables, los cristianos parecen haber abandonado por completo la curación psíquica, y haber confinado la expulsión de los demonios, a un puñado de exorcistas autorizados. La expulsión de los demonios puede suponer un verdadero trabajo de psiquiatría o exorcismo, que en la mayoría de los casos, se deja en manos de expertos laicos. Los brujos y los ocultistas son casi las únicas personas que distinguen entre entidades que atacan la psique desde fuera, y los desórdenes causados desde dentro de la misma psique, y tratan de resolver ambas situaciones con ayuda especializada si es necesario. Hemos descubierto que muchos cristianos sensibles, hacen una pausa y reflexionan cuando les comentamos estas líneas. Guste o no, la brujería tiene una contribución que hacer en el mundo actual, que a menudo trasciende la tarea elemental de cuidar de sí misma. Ampliaremos este tema en el capítulo 26. En sintonía con los tiempos. Pero haremos mejor en no tratar como enemigos automáticos a todos aquellos cuyos caminos son distintos, pero cuyos objetivos últimos pueden ser más parecidos a los nuestros de lo que a veces creemos. Haremos mejor tratando de entenderles, y ayudándoles a entendernos. Una vez admitimos en nuestro conventículo a un joven cristiano que había sido un misionero laico, pero que acabó desanimándose y perdiendo gran parte de su fe. Le iniciamos y enseñamos como brujo, y llegó a ser uno muy bueno. Un año después, nos dijo que quería volver a la iglesia. Nos aseguró que nuestras enseñanzas le habían ayudado a entender su propio cristianismo, y a aclarar los conflictos que le habían estado paralizando. Le dejamos emprender su camino con nuestra bendición, y siguió siendo nuestro amigo. Un hombre renovado. Siempre que sentimos la tentación de reaccionar con agresividad contra alguien que va por un camino distinto al nuestro, nos acordamos de este joven, y nos recordamos a nosotros mismos, que por mucho que otros caminos aparezcan iluminados con otros símbolos, puede que se dirijan hacia la misma meta. Gracias por ver el video hasta el final. Agradecería mucho te suscribieras y le dieras me gusta al video. El siguiente video será con el tema: dirigir un conventículo. Espéralo.